Ana Cristina siempre sintió pasión por viajar y por enseñar. Por eso recogió sus bártulos y dio el salto de Zaragoza a Massachusetts. Ese 2014 se enamoró del país y por eso continúa trabajando como maestra en la ciudad de Arlington. Buenos días, ¿qué decimos? ¡Buenos días! ¿Por qué se habla español aquí? Tenemos niños de Tejano. ¿Tenemos niños de dónde? Puerto Rico. ¿Niños de dónde? De Venezuela. O sea, tenemos una representación De un poco de todo. un poco de todo. ¿Les has explicado algo de Aragón alguna vez? Hicimos cabezudos. ¿Ah, sí? Vimos vídeos e hicieron abanicos. Y mi boquita hace... Salimos caminando. ¿Cuántos alumnos hay en este colegio? Creo que estamos un poquito bajitos, pero queremos llegar a 1200. Yo hice este rosado y yo hice este azul. ¿Y sabéis dónde está Zaragoza? Ahí arriba. Estamos yendo hacia el gimnasio. Tienen su hora de educación física cada día 45 minutos. De allí ya están llevando su comida o su tarjeta para comprar comida porque irán directamente a la cafetería. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Bien. Ella es Marta. ¿Y os conocéis desde el principio? Sí, Marta es mi mamá, puertorriqueña. Yo sí. Hace de mi familia aquí en Texas. Tengo unas hijas que tienen más o menos la misma edad de Ana, así que cómo no adoptar a mi hija Ana. ¿Cómo no? Y ella es divina, de verdad. ¿Es difícil sin ayuda entrar a trabajar aquí en Texas? Si vienes de España, sí, porque no tenemos el visado. Entonces tienes que conseguir un sponsor. A ella no me puede subvencionar, tiene que ser alguien que tenga una empresa. Sí. Un jefe. Oye, Ana, ¿y tú por qué decidiste venirte aquí a dar clase? A Arlington, Texas. Me gusta mucho viajar y quería experimentar las dos cosas, el trabajo ya de maestra y mi faceta viajera. Probé suerte en Massachusetts, volví a España 2 años de maestra y luego me volví porque me gustó la experiencia. Y ya este es el 5º año. Bueno, bueno, bueno. Hermana, estás tejana. Totalmente, ya llevo mis botas, un gorro bueno, comprado en San Antonio, camisa de vaqueros. Y ahora te voy a enseñar otra cosa muy tejana y americana, el coche. El coche, Hay que ir en coche a todos lados, casi para ir al baño. ¿Y es difícil sacarte el carnet de coche aquí? Para nada. Además está tirado de precio. A partir de los 16 años, pagando $25, 37, te sacas el examen online, de hecho, el teórico. ¿En serio? Y el práctico está tiradísimo. Aquí puedes adelantar por la derecha y por la izquierda, y con los camiones tienes que tener un cuidado que no veas. ¿Y aquí, con la buena extracción que tienen de petróleo, se nota en la gasolina o no? Sí, está mucho más barata que en España. Estamos ahora en el centro de Arlington, en el downtown. No tiene mucha pinta de ciudad. Arlington tiene mucha extensión, pero casi todos son zonas residenciales. Vamos a sacar dinero desde el coche, algo muy común aquí. Poca gente camina. Aquí puedes hacer la compra, ir a la farmacia, comida. ¿Sin salir del coche? Sin salir del coche, todo se hace desde aquí. O sea, que el sedentarismo está más que fomentado. Muchísimo. Es una pasada. Aquí es que la gente no camina. Y ahora os enseñaré Forward. Él es mi novio Jonathan. Él es natural de aquí, es tejano, de Forward. A mí me encanta Forward. Sobre todo cuando de noche, las luces. Lo veo más entrañable, más chiquitito como Zaragoza para caminar. You are like a Spanish boy, and she's like a cowboy girl. I know. The roles are reversed right now. Yeah. I know, it's crazy. Viva España! Aquí tenemos una fuente un poco típica de lo que conocemos nosotros en España o en Aragón. Y la verdad que la primera vez que la vi me enamoró. El sonido, parece el mar, me encanta. Tened cuidado con los peldaños, ¿eh? Es un lugar muy romántico, ¿no?
Lo es, aquí de hecho en este parque su cuñado le pidió mano a su hermana. All of me and my family and his family, we all hid behind all the rocks and watched and everything, and they didn't know, and she came up and he's like, oh look! Oh, it was very beautiful. And that was the first time they'd ever kissed too, so it was very nice. ¿Hay mucha diferencia de cultura? Hay algo de diferencia, me costó un poquito entrar en su familia, tema religión, tema papeles, pero ya poco a poco nos vamos integrando. Habéis hecho un buen mix. Sí. We have made a good mix. Yes, yeah. Maybe it's a good time to ask for a marriage. I love you. I love you more. Nosotros estamos en el antiguo downtown de Fort Worth, que se le llama el Stockyards. Aquí era donde estaba el intercambio de ganado y nos ayuda a recordar un poco todo lo que ocurría en el pasado aquí en Fort Worth, la zona vaquera. Aquí están recreando lo mismo que ocurría en el pasado, se disparan para solucionar cualquier problema. Y lo rematan. ¿Y este espectáculo cada cuánto se hace? 2 días a la semana, 2 veces cada día. El auténtico por lo que veo. Totalmente. Un desfile de los Longhorns, ¿no? De los Longhorns, fíjate los cuernos, son primos hermanos de los nuestros, españoles. A mi padre le encantan las vacas y los toros y yo creo que me pasó en la pasión por verlos. Me encantan. La gente de aquí de Texas siente a estos animales como un símbolo. Oh, yes. Sí. Fort Worth is called, Cowtown for a reason. A lot of it originally actually came from Spain. The Spaniards brought it here. This is where all that started. ¿Y vosotros os habéis atrevido a montar? No, I haven't. 2 lanes wide, 65 tons of American pride. Can you never, ¿Ya esto cómo subo yo? ¡Ay, qué miedo! Agárrate bien, ¿eh? Más vale que fuerza. ¡Adiós! ¡Mi papá, mamá! Come on, baby. You can do it. ¡Ay, viva! ¡Vámonos a todo el mundo! Estamos en el Vivo. Este es el local más grande del mundo de música country. Nosotros tenemos nuestra canción de cuando nos conocimos y es del grupo Lone Star. Está ahí justo además a la entrada. Every time this feeling inside me, it's almost more than I can take. Pero bueno, amazing. Amazing is the song. Aquí tenéis la hebilla más grande del mundo y ahora vamos a ver un rodeo, que es la cosa más típica que tenemos aquí en Fort Worth, en Texas. El que le toca está preparando al toro, le ata la cuerda bien a todos los testículos porque eso es lo que le hace saltar al toro. La función de ellos es tener siempre una mano arriba, no puede tocar al toro y aguantar al menos 8 segundos arriba. Oh, there you go. There you go. There you go. ¡Qué buena! ¡Hazlo todo! That's good. That's good. make up your mind? You're old enough to know and leave your mistake behind. Don't turn around. Vamos a bailar. Get out of control. Because if you do, you'll find yourself right back in a hole and walk in. Pues yo creo que a ritmo de country es una gran despedida. Sí. Son muchos besitos, papá, familia. Muchos abrazos a toda la familia y a todos mis amigos. Te veo tu familia. Hola, Antonio. Hola, Marito. Hola, Antonio. Bye.